Vamos a hablar sobre el tema de la UNAM y Yasmín Esquivel. El día de ayer, bueno, hace 4 días se informaba de un reversazo a Yasmín, que la UNAM finalmente iba a decir cuál era la verdad en el tema del plagio de Yasmín Esquivel. Todos nos conocemos ya esta historia. Esta historia fue un plan que orquestó Norma Piña de la mano de Graue, de la mano de Lorenzo Córdoba y de Claudio X González, para poder adueñarse de la Suprema Corte de Justicia, para poder arrebatarle la Suprema Corte a Yasmín Esquivel, que era, pues digamos, la segunda, bueno, sí, estaba entre Piña, Yasmín y el otro que no me acuerdo cómo se llama. Eran 3, un hombre y 2 mujeres, los que estaban ahí en la terna para quién sería el presidente. En medio de ese jaloneo tuvo miedo los que mueven la corte, que son pues los empresarios, y hay que decirlo también, aunque suene duro, pero grupos de la delincuencia organizada, que muchas veces tienen amarrados a jueces o que tienen amarrados a ministros de la corte, pues son los que impidieron la llegada de Yasmín. Pero Yasmín hizo algo que no esperaba Graue. Pensó que ante las amenazas de Graue y de la FES Aragón iba a decidir, ¿sabe qué? Vamos a dejar esto por la paz, ya no quiero más problemas, cada quien su golpe y listo. No, pues ¿qué hizo Yasmín? Dijo, ok, si ya me golpearon, ahora nos vamos hasta las últimas instancias. ¿Y qué es lo que pasó? Pues bueno, ahora tiene que resolver la UNAM. Pero ya se acaba de dictar que no tienen facultades. Es más, dice la defensa de Yasmín Esquivel, para que vean el tamaño de la cloaca. Ni siquiera los han dejado aportar pruebas. Pues ¿cómo llevas a cabo un juicio? ¿Cómo se lleva a cabo un juicio? En cualquier sentido. Tú presentas una acusación, te notifican de la acusación que se está haciendo en tu contra, te presentan qué se te está acusando y se abre un periodo de pruebas. Pruebas que presentas tú como acusado y también que puede presentar en una posible un contraataque de parte de los que están presentando la denuncia. Y esto no lo ha permitido la FES Aragón. Es decir, la FES Aragón y la UNAM están dictando una sentencia con base a lo que ellos tienen de información, sin preguntarle a Yasmín absolutamente nada, sin citar a los que ya declararon que habrían plagiado la tesis de Yasmín. No. ¿Dónde está la víctima de todo esto? Que sería el que fue objeto de plagio de parte de Yasmín Esquivel. No está. No existe. Por ahí anda. Él sería el principal interesado. No solo la UNAM, no solo FES Aragón, no la Suprema Corte. El que fue objeto de plagio. Él es el principal involucrado, es el principal interesado en que se llegue hasta el final de esto. Y no hay ruido de esto. Vamos a ver qué pasó ayer. Abogada de Yasmín Esquivel pide a la UNAM tomar en cuenta pruebas aportadas por la defensa. El abogado Alejandro Romano Rascón destaca que las autoridades universitarias dicen tener lista ya la resolución cuando no se han desahogado la totalidad de las pruebas ni de los testimonios aportados. El proceso que inició el Comité de Ética de la UNAM contra la ministra Esquivel por presunto plagio adolece de un insuperable vicio de origen, ya que tanto este como el seguido en el Comité de Facultad de Estudios Superiores Aragón son instancias universitarias legalmente incompetentes para ocuparse de asuntos respecto que indebidamente han venido actuando, aseguró el abogado de la ministra. Es decir, no tiene las facultades la FES Aragón y no tiene las facultades la UNAM para decidir si es responsable o no Yasmín.
no son un mecanismo de impartición de justicia, la FES Aragón. No son, así de fácil, no son nadie para dictar una sentencia a favor ni en contra de Yasmín Esquivel. Es así. Es fácil. Imagínense que uno hace un juicio, nosotros aquí ponemos una encuesta y decidimos que Norma Piña es corrupta y que la queremos sacar. Bueno, ¿quiénes somos nosotros para decidir eso? Nadie. Lo mismito está pasando en la UNAM. No son nadie para determinar si hubo o no un plagio. Y listo, y se acabó. Esa es la realidad de todo. Vamos a ver, y la UNAM dice, no se debe de aplicar también, eso dicen expertos, ya no solamente lo dice la defensa de Yasmín. La UNAM no debe de aplicar ley retroactiva contra Yasmín Esquivel. La UNAM podría violar principios constitucionales si intenta aplicar retroactivamente una norma que apenas fue autorizada. En el caso de Yasmín, aseguran especialistas. Es decir, cada vez más y más pruebas de que lo único que fue esto fue un ataque de parte de este señor compinchado con pues, la mafia de nuestro país. Y vamos a escuchar porque los chayoteros están vueltos locos después del palazo que les dieron el día de ayer contra Graue. Y vamos a ver una de las que le lloraba por chayote a Alito Moreno. Vamos a escuchar a Adela. Yasmín Esquivel es la muestra de que efectivamente la 4T está en austeridad, pero en austeridad de principios, de valores, de dignidad. Porque cuando la UNAM ya tenía luz verde para avanzar en el tema del plagio que cometió la ministra en su tesis de licenciatura, la institución fue notificada minutos más tarde que un nuevo amparo iba a frenar los trabajos del Comité de Ética Universitario. Lo dije antes sobre este tema y el tiempo nos ha concedido poder sostener la misma postura. Yasmín Esquivel se perdió en el laberinto del poder porque carece de brújula moral. Yasmín Esquivel es la muestra. Ahí está lo que dice Adela. Vuelven a activar este mecanismo de ataque contra Yasmín Esquivel. Pero ¿cuál es la verdadera razón? Esta. Está acordonado. Hay protestas de un lado y del otro al frente de la UNAM. En el caso de Yasmín Esquivel, por parte de la Cuarta Transformación, que no se está dejando, y también por parte, no de la 4T, de maestros y estudiantes que exigen, uno, la salida de Graue, y dos, también que no se permita la llegada de Lorenzo Córdoba Vianello a la UNAM. ¿Por qué? Porque es completa y absolutamente ilegal.